El arte tiene el poder de cruzar fronteras, desafiar realidades y llevarnos a descubrir nuevos mundos. Para algunos, migrar es una decisión, para otros una necesidad. Pero para nuestro invitado de hoy, el movimiento no es solo un destino, es un estilo de vida. Felipe Puentes es más que un artista, es un absolute clown, un alma nómada que ha recorrido el mundo llevando su magia, su arte circense y su pasión por la escena a países tan diversos como Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Italia y Estados Unidos. Desde su primera fascinación con la magia a los 9 años, hasta su especialización en burbujas gigantes, sombras chinescas y escapismo, Felipe ha hecho de la creatividad su pasaporte y del escenario su hogar. Hoy en Vivir Afuera exploramos cómo el arte es un lenguaje universal, cómo un clown puede transformar la nostalgia en risas y qué significa construir una vida entre aplausos, maletas y escenarios. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Felipe, bienvenido a nuestro podcast. Sé que te acercaste a nosotros porque conoces del podcast y dijiste, quiero contar mi historia, una historia bien distinta de las que hemos explorado acá y porque tienes una trayectoria única en el arte que te ha llevado a muchos lugares del mundo y bueno, qué experiencia migratoria para poder contar hoy en día. Así que gracias por sacar el tiempo y venir a nuestro estudio. No, a ustedes, gracias por esta invitación y pues por tener este espacio para contar y compartir más que todo. Bueno, entonces te cuento un poco de la dinámica del podcast. Creo que ya la conoces. Mezcla mis dos pasiones, que son el vino y la migración. Yo soy un abogado migratorio canadiense, pero apasionado a los vinos. Entonces arrancamos con la parte del vino. No es un test, no te preocupes. No es una prueba. Pero quiero contarte un poco del vino que nos vamos a tomar hoy. Me fui por un Garnacha. El vino es La Bruja de Comando G. Una bodega que me encanta, la verdad es una bodega, a mí me gustan mucho los vinos de ellos, es cerca a Madrid, en Valle del Tietar, en la provincia de Ávila. Y el Garnacha es una uva tinta que normalmente tiende a ser ligera, no es de las más con más cuerpo y más fuertes, tiende a ser ligera, obviamente también depende de cómo se maneje en la bodega. Y algo muy interesante de este vino es que lo manejan como otra uva ligera, otra cepa ligera que es el Pinot Noir. Lo crecen en un clima muy fresco, tiene una maceración larga, no tiene, está como en barricas muy grandes, entonces no tiene tanto impacto la madera en el vino. Entonces es como un garnacha. Si te gustan los vinos, si te gusta el tema de los vinos, es un garnacha con muchos aspectos de Pinot Noir. Y pues no habíamos tenido la oportunidad de tener un garnacha tinto en el podcast, entonces me fui hoy por eso. Entonces, si quieres, comencemos la cata mirando el color del vino, la vista. Lo puedes poner si quieres en un ángulo, ahí tienes la servilleta y puedes notar un poco el color. Cuéntame un poco qué ves ahí. Ahora, es un vino, no es de una intensidad fuerte, ¿verdad? No es un vino de una intensidad profunda, es un vino medio transparentoso, pero como media, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿Y qué color notamos ahí? alcanzo a ver como una especie de, llamémoslo como un degradé, veo en su centro como Sí. Ujú, más concentración, llamémoslo ujú. así. Veo como un vino, color vino tinto, un poco morado, Sí. Ujú. bien especial. Pero si por ejemplo nos vamos del púrpura al rubí, este ya está tirando más al rojo, ¿verdad? Lo que Sí, un llamamos como poco el más. granate. Eso es de lo que notamos en la vista, ¿no? Una intensidad media. Y bueno, si quieres pasemos a la nariz, puedes notarla un poco, después girar un poco el vino en la copa. Y bueno, acá de nuevo no hay preguntas, no hay respuestas correctas y equivocadas, pero cuéntame un poco de qué sientes en términos de frutos, de qué te acuerdas. No se siente como tan agresivo, como Ujú. algunos vinos que tú Sí, sientes de es una vez el cierto. impacto. Ujú. Sí, yo iría a Eh, una intensidad media más o menos en la sí, nariz. hay un... Yo siento muchos frutos rojos. Yo no sé si tú sientes eso, Sí, como se siente fresa, un frambuesa. poco dulce el Ujú. aroma. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Yo le siento como esos frutos de fresa, frambuesa, cereza roja. Se le nota un poco de ese dulce que puede ser de barrica. Si tiene un poco como esa dulce residual. Me acuerdo un poco a veces de los dulces como cuando era uno chiquito, como esos Twizzlers o esos Sí, dulces rojitos que uno tiene un poco de eso, por lo menos acá en la nariz. Y también se le siente un poco lo que nosotros llamamos los elementos como o los aromas terciarios, que son un poco de cuero, de tierra em, y de pronto también un poquito de pimienta negra.
de especias. Digamos que en algunos vinos uno siente como ese amaderado así fuerte, pero este No, está... acá me parece que balancea muy bien Sí. y se le siente bastante la fruta, que es algo que estos productores están tratando de lograr en este vino, que se le sientan esos aromas primarios. Y bueno, la mejor parte, salud. Salud. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece? Qué sabroso que está. Está... Sí, es un vino muy rico. No es un vino de mucho cuerpo, no es que uno sienta como de que, uff, tan empalagoso o que le llena a uno mucho la boca. Se le siente el alcohol, pero sí, yo diría que es un cuerpo ligero, es un vino seco. O sea, es generoso, no te... Sí, exacto. Pero a pesar de ser seco, tú sí le sientes como al final un poquito, por lo menos en el sabor, como ese dulcecito del que Sí. estábamos hablando, como de fruta, frutos rojos, como un poquito como de candy, como de cotton Sentí candy, como de... ese sabor, ese gusto, y ya Ujú, después como un poquito, un poco más fuerte el licor, pero no algo así que... correcto. Sino, Taninos, que obviamente tenemos un vino tinto, a veces hablamos de esa astringencia de los taninos, de esa amargura. No, ya acá yo diría que eso es más que todo como medio menos ligeros los taninos, ¿verdad? No, no sientes que es un vino como con tanta amargura como esos no. vinos tintos fuertes. En el paladar me confirma un poco como esos frutos rojos, como esa pimienta, pero siento que es un vino que podría ser bueno para las personas que no le gustan los vinos tintos. Yo a veces siento que hay personas que no les gustan los vinos tintos y es porque no les gustan los vinos muy robustos, muy fuertes. Quizá no se han dado la Sí, oportunidad de correcto. probar otra clase de... Correcto. Yo siento que este es un buen vino de presentación, de introducción a las personas que de pronto no han probado los vinos tintos o no les gustan. Tiene todo, para mí tiene fruta, tiene buen equilibrio, se le nota un poquito como ese dulce, ese coco, esa vainilla del roble. Tiene muy buena acidez, que tiene un buen balance. Es un vino que la verdad me parece bastante placentero, me gusta bastante. Espero que te guste también y siéntete libre de seguir tomando a medida que hablamos. Claro que sí. Muchos invitados a veces se enfocan tanto en la historia. Yo sí me voy tomando el vino. No, pues es como la idea, una tertulia Claro, por al supuesto. son de un buen vino. Por supuesto. Siempre me gusta hablar un poco de maridaje que tendríamos con este vino. Es un vino bastante versátil. Es un vino que puede ir muy bien con... De pronto no me iría como con carnes muy grasas o carnes muy fuertes. Me iría más de pronto como también con carnes blancas, que pueden ser pollo, cerdo, pero puede ir también con una carne de res. Es un vino que puede ir con pescado también. Tiene muy buena acidez y es bastante ligero. Creo que con ensaladas funcionaría. Y para mí tiene como un poco de esas notas terrosas que podría ir bien como con champiñones, con una ensalada, con un risotto también me parece que podría ir bastante bien. Es un vino bastante versátil como lo puede ser, este es un garnacha, pero como lo puede ser también, por ejemplo, un pinot noir. Entonces, bueno, espero que lo disfrutes Claro que sí. y hablemos entonces de tu historia migratoria, hablemos de tu arte. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Pero antes de arrancar, siempre las personas que se acercan a nosotros para decirnos, mira, yo tengo una historia que contar, quiero que nos cuentes un poco qué te motivó a contar tu historia hoy en el podcast. Bueno, eh, primero que todo, pues fue como ese impulso a abrirme, a abrir ciertas experiencias, porque Ujú, a veces nos limitamos a que viajar es, voy a ir a un tour, voy a hacer esto, pero sí, pienso que hoy día ya como estamos de globalizados, pues todos somos ciudadanos del mundo. ujú, Hoy podemos estar aquí, mañana estamos iniciando un nuevo proyecto fuera del país. Entonces, también es como una motivación a que la gente vaya detrás también de su sueño, de conocer. ujú. Antes éramos como más limitados, hoy día hasta incluso por el celular. Estás hablando aquí en Bogotá con alguien que está en Australia, estamos a un clic de distancia, llamémoslo así. Pero
definitivamente de las experiencias más espectaculares de la vida es viajar. Ujú. Y la invitación es a que nos vayamos a viajar, Súper. a conocer, porque ahí sí como dicen, es lo que nos queda. Será lo que nos quede siempre, una anécdota para nuestros nietos o la consecución de un sueño, bueno. Y siempre va a estar muchas veces pasando las fronteras, Claro, como me ha sucedido a mí. claro. Y ahora hablaremos de tus viajes, que yo sé que han sido mucho, pero ahora hablemos un poco de qué fue lo que te llevó a viajar. Ser un clown, artes escénicas, cuéntame un poco dónde comenzó esta profesión. Bueno, digamos que yo no provengo como tal de una familia netamente artística, Ok, ¿sí? Digamos, mis padres son docentes, pero por el lado de la familia paterna siempre ha existido como un aire hacia la música. ok. Yo no tengo nada que ver con la música, yo escasamente toco el timbre y me desafino. Entonces, siempre existió esa inquietud. Siempre me llamó mucho la atención el circo, el teatro, las artes escénicas. Entonces, desde muy niño empezó esa fascinación. Cuando era muy pequeño, comencé con los trucos de magia que salían en una gelatina. Ok. Empezaba a hacer cosas y se los presentaba a mis compañeros en el colegio. Entonces ya me creía un mago y demás. Entonces, siempre existió ese gusto, esa inquietud. Más Como el adelante, performance, como... sí, Ujú. como querer hacer los cumpleaños de mis primos o las novenas o las reuniones. Un momento que quiero mostrarles un truquito. Y bueno, Ok, entonces ahí lo hacíamos. Mi abuela siempre me secundó, mis abuelas me secundaron siempre mucho la idea, me daban como ese impulso, entonces siempre existió ese respaldo. Porque pues hay algo muy interesante, hay gente que siente ese espíritu de querer ser artista, pero muchas veces las familias no los apoyan. claro, En este caso hubo todo el apoyo, qué bien. hubo todo el consentimiento, entonces fue una motivación muy grande. Y ya más adelante, digamos que encuentro donde enfocar mis ideas. Yo soy maestro en artes escénicas con Ujú. énfasis en actuación de la Universidad del Bosque. Hice un diplomado en clown formador en la Universidad de Antioquia y todavía nos estamos graduando de la vida porque ha sido un cúmulo de experiencias bien interesantes, tanto aquí en el país como por fuera, que pues día a día me demuestran que siempre hay que ambicionar más y más y más y seguir Claro. aprendiendo. Pero entonces, bueno, de chiquito te llamaba la atención la Sí. magia y todo eso. ¿En qué momento encuentras clowning, por ejemplo, como tu vocación? ¿Hubo algo en específico que te marcó, te llamó la atención? O... Digamos que yo provengo de esa generación, digamos finales de los 80 principios de los 90 que todavía existía el fenómeno de los payasos en la televisión. Ujú. Entonces estamos hablando que el sábado en la mañana aprendía si estaba Mickey, el Club de los Bulliciosos, el domingo estaba Animalandia. Entonces eran nuestros referentes más fuertes, ¿no? Pernito, Tuerquita, Bebé, Mickey, bueno, y había otra serie de payasos. Fuera de eso, pues estaba el Mago Fabriani, Gustavo Lorgia en la Ujú. televisión. Entonces eran como esos referentes bonitos en esa televisión que crecíamos. También pues me acuerdo que mostraban muchos programas de circo, entonces había como Claro. mucha inquietud hacia eso. Alguna vez, irresponsablemente, me acuerdo que para la primera comunión de mi hermano, mi abuela me hizo una broma y me dijo, no, habíamos contratado un payaso y no llegó. Ay, ¿cómo decía abuela? Entonces yo fui, busqué por allá en el cuarto de San Alejo, encontré un traje como de matachín y con un pintalabios me hice un maquillaje y salí Ujú. a divertir a mis primos. Entonces todo el mundo como... Entonces fue como ese primer acercamiento bonito, Wow, ¿no? Fue algo... y más porque pienso que uno tiene esa inocencia, pero también esa espontaneidad en ese claro. momento porque a veces uno se siente como con la censura, ay no, es que si lo voy a hacer el Claro. ridículo, no sé qué. Entonces en ese momento fue espontáneo, fue libre, fue bonito, fue de los momentos que más recuerdo ese. Súper. Entonces un payaso incumplido marcó tu historia. Supuestamente, pues Ok. una pequeña broma, De tu abuela. sí, Ajá. mejor no va a venir, entonces yo dije, pues yo tomo el lugar. Listo, qué bien. Entonces, no, y pues me contaban que de niño me llevaban también a los cumpleaños de
de mis primos y yo era el que sacaba hasta las profesoras a bailar y no sé qué. Entonces como que siempre fui muy inquieto. Ah, bueno. Y entiendo que esto te ha llevado a viajar el mundo entero, Sí, ¿verdad? sí, gracias a Dios, sí. Sí, Cuéntame, ahorita hablaremos un poco específicamente de algunos lugares, pero si me fueras a hacer como una lista de los lugares donde has vivido haciendo tu arte, enuméramelos. lo que pasa es que, por ejemplo, vivir para mí, yo he tenido como experiencias de vivir en una semana hasta periodos casi de 5 años. Ok. Entonces, digamos que como payaso, como artista, te puedo mencionar Cuba, Venezuela, Perú, Estados Unidos y los que más me han marcado, Egipto, Arabia Hmm. Saudita, Turquía, la isla de Chipre, Wow. Islas Canarias. Ok. ¿Cuál fue el más difícil en términos de adaptación? Wow. La verdad, los países Ok. musulmanes. Ya vemos Egipto y un poco Arabia Saudita. Pero Egipto sí fue un poco fuerte porque digamos que tienen muy marcada su religión y hay Ujú. mucha prohibición, mucha censura. Y digamos que un artista latino trae como otro picante, otro timing para muchas cosas. Ok. Y allá era como, no, esto es Eso no censurado, se no, puede eso no hacer. lo puedes hacer, no, qué pilas, que no sé qué. O sea, desde el primer momento que yo llegué, por ejemplo, a Egipto, ya entré restando. Porque yo me hice un cambio de look, me había hecho una cresta gris. Entonces, claro, cuando llegó al aeropuerto, empieza todo el mundo como que llegó un marciano. Te trataban de agarrar el pelo, te miraban así con miedo. Y siempre fue así, o sea, hasta en la vida normal era difícil porque a mí me llegaron hasta en un McDonald's a jalar del pelo y todo, "Ey, o sea, ¿qué pasa, no?" Entonces, digamos que allá todavía tiene mucha censura Ok. por el tema de la religión. Entonces, fue un poco difícil, un poco difícil. Entonces fue como adaptar las artes escénicas a la cultura, me imagino. Sí, claro. Afortunadamente, siendo payaso, puedes trabajar con el idioma universal, que es la risa. A veces nos reímos lo mismo aquí que allá, ¿sí? La risa y el silencio son y la tristeza son los idiomas universales, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos que romper eso de que no puedo utilizar un lenguaje articulado, sino vamos a trabajar más con el cuerpo, con la Ok. pantomima, esa serie de cosas, pues me ayudó como a conectar más y a entender qué podía hacer y qué no. Entonces, fue un proceso que sobre la marcha y todos los días tocaba mirar que sí, cómo conectábamos con ellos, cómo atrapar la audiencia para no, Claro. sí. Y justo te iba a preguntar eso, si el arte, ser clown, ser payaso, las artes escénicas, todo lo que haces, para ti eso termina siendo un lenguaje universal que ayuda un poco a romper esas barreras de que, bueno, de pronto yo no hablo el idioma de las personas acá, pero puedo hacer lo que yo hago, no importa el idioma que ellos tengan. Claro, claro. Por ejemplo, uno de los referentes más grandes, podríamos decir que citemos a Chaplin, Ujú. con su personaje del vagabundo, trascendió desde el silencio y se atrevió a hacer hasta crítica social cuando hizo El Dictador, Sí. como también habló del hambre, habló de cómo la máquina estaba acabando con el hombre en tiempos modernos. Entonces, digamos que en ese momento yo dije, yo tengo que valerme de todos mis recursos. Acrobacia, magia, malabares, manipulación de objetos. ¿Cómo atraigo la atención sin necesidad de decir una palabra? O hacer Ujú. cositas muy mínimas, pero conectar. Conectar con la gente y también tener cuidado con el contacto, porque uno no puede ser Claro. invasivo con ellos Ujú. porque puede llegar a ser una ofensa. Claro. Entonces también todas esas cosas, pero tocó sobre la marcha porque a veces hay tiempo de hacer un estudio, de decir, sí, el público aquí de esto. No, aquí fue como todos los días es el laboratorio. Entonces hay que hacerlo. ¿Y tú eras parte de una producción o qué te llevaba a viajar allá? Esta oportunidad se dio gracias a un amigo colombiano que ahorita también está girando por el mundo, está en Estados Unidos, y él me dijo, mire, hay una oportunidad. Estoy en un circo y estoy en Egipto. Esto es una compañía italiana y están buscando un payaso. Yo me acordé de usted y quisiera que usted venga. Me dijo, pero estas ofertas son de sí o de no. Hmm. Porque ellos siendo europeos pueden llamar un ruso, pueden llamar un Claro. rumeno, pueden llamar a alguien que le quede más cerca y pues no es tan común un payaso colombiano. Entonces yo estoy apostando por usted, diga sí o no. Ujú. Entonces yo como que, Nomás sacar la visa, me imagino que todo ese tema. No, no, pues no era tan difícil, ¿No? no era Ok. tan difícil.
pero obviamente que tú tomes una decisión de darle un vuelco a tu vida Claro. en menos de 24 horas, una cosa es decir, voy a ir a Medellín, voy a ir a Sí. Cali, agarro un avión, un autobús y llego en 8 horas. Pero en este momento me iba a lanzar a un país que no conocía, un continente que no conozco, voy a estar en el norte de África. El reto es un público que tampoco conocía, pero pues había, entre comillas, una ventaja y es que había más latinos ahí. Entonces Ok. como que tampoco me iba a lanzar a mar abierto tan serio, ¿no? Pero sí, pues digamos que al decir sí o no y que te acepten la propuesta, ya empieza una cuenta regresiva. Ya firmaste contrato, entonces en tanto tiempo te vas a ir. Entonces empieza, ay Dios mío, tengo que arreglar. O sea, me voy. Técnicamente el contrato va a ser por un año, me voy a ir un año y tengo que arreglar mi vida en 20 días y tengo que preparar una cantidad de cosas. Entonces es un estrés interesante, pero complejo. Súper. Y en la producción me imagino que hay gente de todos los lugares del mundo, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces también está la parte internacional de que, bueno, tú estás viajando a otro país, pero también estás interactuando con personas de muchos lugares distintos. Sí, digamos que en el ámbito circense, digamos que Ujú. cuando está el circo, yo fui a un circo de carpa, circo tradicional, lo llamamos, o sea, el circo, la carpa, la gradería, la pista en acerrín, todo eso, pero se genera como una pequeña metrópoli Claro. también, ¿sí? Ujú. Porque hay artistas de otros países, están empleados también de otros lugares, por ejemplo, los dueños eran italianos, allí había gente de Rusia, habíamos colombianos, habíamos brasileros, gente de Egipto misma, Ujú. entonces y pues esos micromundos también es interesante conocerlos, porque por ejemplo hoy, ¿no? Que los brasileros van a hacer una carne, entonces vamos a compartir con Claro. ellos. Que nosotros como colombianos queremos organizar una cosa o vamos a ver un partido de Colombia todos. Ujú. Entonces esas cosas son bonitas porque te vas llevando un pedacito de cada, ¿no? Claro. ¿Y Arabia Saudita qué tal? Bueno, Arabia, de principio yo tenía miedo en ir Ujú. por todo lo que se hablaba, todo eso. Me demandaba otro cambio abrupto de mi modo de vida porque en ese entonces yo tenía pareja sentimental, Ujú. tenía mi gata que la adopté en Egipto, entonces no se podía llevar el animal ¿En serio? y mi pareja no podía viajar, o sea, tenía que ir solo a Arabia Ah. y esta fue una decisión de tienes 15 días para decir sí o no. Mm. Entonces, oh, bueno. Entonces dije, bueno, no es tan común, o sea, Arabia técnicamente en ese momento era un país que se abría, no estaba abierto al turismo. O sea, el que iba a Arabia era porque estaba invitado por un sheikh, por un Sí, príncipe, ok. o iba netamente a estudiar o a trabajar, pero con una serie de condiciones muy estrictas. En ese momento estábamos viendo un proceso que en Arabia estaban nuevamente abriéndose Sí. actividades Ujú. como el cine, como algunos espectáculos que traían de Estados Unidos, como la lucha libre y demás. Entonces se estaba abriendo un poco la frontera. Entonces dije, bueno, pues vivamos, lancémonos. Entonces, obviamente, uno viene con un preconcepto de Arabia, que desde donde han hecho los mayores ataques terroristas, Ujú. es un... Sí, realmente es un, un país que pelea con todos los vecinos, o sea, tú ves las noticias y es como estar viendo Rambo, o sea, Arabia está peleando aquí con Israel y abajo está bombardeando Yemen, Ujú. entonces, pero dentro es un país muy organizado, muy limpio, el tema de la religión era todavía más serio Claro. y habían más prohibiciones y cosas que, y por ejemplo, esto, Sí, alcohol. Ujú. yo ya me hubiera ido para la cárcel, o hubiera que o sea, porque cuando llegas tú pones tu huella y dices que no existe la libertad de culto y que estás acogiéndote a lo que manda el Corán. Mm. Independientemente si uno... Sí. Entonces, el alcohol sabemos que está prohibido, más que prohibido, que esto puede valer una condena ejemplar o un Sí. castigo ejemplar. Entonces yo llevaba como mucho miedo. Obviamente sí vivimos como esa cosa de que la religión nos marcaba muchas Sí, claro. cosas. Ujú. La función tocaba hacer un intermedio casi de 20 minutos para que ellos Claro. salieran a Ujú. su plega. Un día nos pasó que íbamos por la calle y allá existen dos tipos de policía, la normal y la religiosa. Sí. Entonces nos dice la policía religiosa, nosotros pues tuvimos el descuido que no tomamos en cuenta la hora y el tipo vino, ustedes porque están en Mm. la calle, porque No, no que no están están rezando. rezando, Ujú. los vamos a castigar. No, esperen, nosotros somos del circo, mire. Dijo, bueno, ocúltense.
Mucho, ya, o sea, les va a dar 2 minutos y no los veo. Porque si no les tenemos que castigar por Wow. estar irrespetando la religión. Entonces, como que, entonces ya nosotros como que pilas con los tiempos, porque Ujú. había que respetar bastante. Y ahí así es muy estricto ese tema. Sí, claro. Y por el otro lado, ¿qué país dirías que te sorprendió? Que me sorprendió. No esperabas de pronto, puede ser como positivamente, que de pronto no esperabas esto y wow. Tengo varios en la lista. Digamos que Chipre me pareció una isla encantadora. Mm, Turquía me pareció supremamente enigmática. Y en el 2023 estuve como invitado a un circo mexicano en Venezuela. Entonces, pese a todo lo que ujú, vemos, claro, cuando yo llegué a Venezuela encontré otra realidad, un público fabuloso y que las cosas pues no son tanto como las pintan ahorita. Obviamente sí se siente el coletazo de todo lo que les ha ujú, sucedido, pero es un país que está saliendo adelante de una forma muy especial y yo me sorprendí. Decía, bueno, y aquí dicen que la gente hace fila para comer ujú, y aquí yo estoy comiendo demasiado bien. ujú, O sea, no me ha faltado nada. Todo está como en orden. Que hay recesión, que hay pobreza. Pues el circo estaba lleno casi todos los claro, días. Y en dólares. Entonces uno dice, "Ve, ¿y entonces qué? Lógicamente hay cosas que todavía están muy marcadas de su revolución. ujú, Pero en general me sorprendió porque no es la realidad que hemos visto últimamente. claro. Y de todos estos países, ¿dónde te sentiste más en casa? Bueno, más en casa, en Chipre, en Islas Canarias me sentí, Mm, mejor dicho, más que en casa. Fue una experiencia muy especial porque pues di con un empresario, con un grupo que me llevó allá y las comodidades eran, o sea, únicas. Te llevaban, digamos que tu, tu mercado te lo tenían en la nevera. Y fuera de que había mercado, te llevaban a cenas que eran. ujú, Tú sabes que allá uno se va a tomar una cerveza y te pasan las tapas y es. claro. ¿Sí? Y las atenciones eran muy especiales que me sentí. O sea, me sentí adoptado por esta familia, la familia de Luis Monzón. Un saludo que sé que nos Ujú, verá. Y fue muy especial. Y porque también no estábamos en la ciudad como tal, sino estábamos en la población de Valsequillo. Entonces, este pueblo es mágico, es encantador. Y cuando estás súper bien atendido y te sientes claro. parte de como una familia, es muchísimo más especial. Entonces, guardo mucho esa experiencia, fue muy, muy linda. Ay, qué lindo. Entonces, un lugar para volver. Uy, sí, a ojo cerrado, claro que sí. Bueno, sé que entre tus especialidades están las sombras chinescas, las burbujas gigantes, también haces un poco de escapismo. Sí. Cuéntame un poco cómo, sí, esta trayectoria internacional tuvo un impacto en tu arte. Bueno, como ya habíamos mencionado por ahí, había que buscar algo que conectara a la gente, una forma de entretenerlos sin usar un lenguaje articulado. Claro. Yo me acuerdo que de niño mi papá me enseñó las sombras chinas. Él me las enseñó en la época del racionamiento. No sé si recuerdas que la luz se iba como de Sí, sí, 6 a sí. 8. Sí, es cierto. Entonces mi padre llegó un día con unas linternas y nos enseñó a mi hermano y a mí a hacer sombras. Y era bonito porque pues fue un espacio de familia, compartíamos, creábamos historias y más adelante lo llevé al espectáculo, ¿sí? Porque creo que no existe una sola persona en el mundo que alguna vez no haya tratado de poner, así sea Sí. la luz del celular, y Ujú, decir, mira, sí, sí, un sí. conejo, mira, una Ujú, palomita. Entonces, cuando creas ese vínculo con la audiencia de cosas que son comunes o que lo han intentado hacer, ya conectas más fácil, porque la gente dice, sí, ay, pero mira, entonces, cuando está ese vínculo, pero ves que lo estás llevando a otro nivel, ya los atrapas más porque dices, bueno, ya soy una paloma, pero mira, esto está haciendo ahora Pedro Picapiedra, ¿cómo lo hace? ujú, ¿Cómo? ¿Sí? Entonces ya los enganchas más. Lo mismo pasa con las burbujas, todos alguna vez hemos jugado con claro. burbujas y curiosamente yo las burbujas las aprendí fuera del país. Las aprendí en Turquía con una maestra de Ucrania, entonces fue también muy especial. Y hoy en día que la tecnología yo creo que ha cambiado el consumo de tantas cosas, incluyendo el arte, las artes escénicas, ¿cómo ves el impacto en tu día a día? Lo que antes era que tenías que ir al circo a verlo, ahora lo puedes ver en tu celular, ¿no? Nos pone un reto más grande a los artistas y a todos en general,
porque ya nuestras conexiones, o sea, nosotros podríamos estar hablando acá, pero podríamos esto haberlo hecho por una videollamada. Nos hemos vuelto así de Sí, impersonales. ok. Tú ves la gente en un concierto y en vez de estar gozándoselo en vivo, lo Tan están grave. gozando por la pantalla del celular y el cantante acá. Ujú. Entonces, nos ha puesto, o sea, antes, digamos que el Internet y las redes sociales eran nuestro escape de la realidad. Ahora hay que ver cómo escapamos de las redes sociales Sí, y sí, de es eso cierto. para volver a la realidad. Y pues ha propuesto cosas muy interesantes para las artes escénicas, para el circo, para los espectáculos, porque hoy día maravillar a la gente se ha vuelto más difícil, Claro. ¿sí? Ya no existe esa capacidad de asombro como antes, porque todo, por ejemplo, la magia, ahora hay gente que revela las cosas por internet por un Sí. like, Ujú. muchas cosas así. Entonces, nos propone retos de cómo volver a atrapar, cómo volver a ganar esa capacidad de asombro de la gente y más que todo de los niños, Ujú. ¿sí? Entonces, nos ha propuesto retos muy interesantes. Y creo que también, en cierto modo, como consumimos hoy tantas cosas, como que el tiempo, el nivel de atención de las personas es más corto, ¿no? Ahora como que uno tiene que hacer mucho en muy poco tiempo para que las personas les interese verlo. Y tiene que ser de impacto, tiene que Ujú. ser algo, ¡pum!, que los puedas atrapar. Porque, bueno, digamos que cuando yo decido este camino artístico y muchas cosas, yo entiendo que sobre mí reposa como la responsabilidad de, tengo que construir esa memoria en el niño de hoy, porque así como yo fui ese niño que vio alguna vez un circo que llamó la atención y que dije, lo quiero hacer y quiero que el día de mañana compartir eso con mi familia, hay que tratar de construir esa Claro. memoria Ujú. para que el arte no muera, para que alguien se interese en decir, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que se llega, por ejemplo, bueno, qué sé yo, a la pintura sin necesidad de que la inteligencia artificial te lo haga, sino Claro. cómo lo puedo Ujú. desarrollar yo con mis manos? Lo mismo con las sombras, con las burbujas. Entonces, eh, nos ha propuesto retos complejos para volver a atraer la atención. Porque ya los niños, muy pocos jugarán con burbujas, pero están en un juego virtual, Claro. cazando monedas virtuales, cosas. Entonces, ha sido un impacto fuerte. Y en eso quería preguntarte, ¿qué te motiva a seguir en esto? Este camino me lo ha dado todo, Ok. también me lo ha quitado todo, pero, pero me ha dado un modo de vivir que no cambiaría. Que a ti te paguen para irte del país. O sea, muchos pagan un tour para salir del país. Ujú. A ti te están pagando para que te vayas del país, hacer lo que te gusta y vivir de eso de una forma digna es algo muy especial. Y el arte pues es tradición, es como una continuidad de saberes. Hay que volver a conectar para que alguien el día de mañana diga, sí, yo quiero porque algún día vino aquí a la ciudad o a mi pueblo un artista, hizo tal cosa y tengo la curiosidad de, Ujú. y que eso prosiga. O sea, hay una responsabilidad grande y pues de no abandonar, ¿no? Porque pues muchos colegas a veces abandonan porque, bueno, ya no vieron más posibilidad. Entonces el reto es grande. Claro. Obvio, hay momentos difíciles, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, tuvimos una serie de Mm. cosas que muchos momentáneamente tuvimos que abandonar lo que hacíamos. Entonces, por eso cuando lo pudimos volver a hacer hay que retomarlo con más fuerza y con más ganas. Y algo que me llamó mucho la atención es que acabas de decir que esto te ha dado todo, te ha quitado a veces todo. Sí. Yo sé que viajar constantemente suena fascinante, pero también es muy duro, ¿verdad? ¿Cómo has logrado, sí, mantener esas conexiones con familias, amigos, con parejas? Y... Bueno, gracias a Dios existe las redes sociales, Sí, ¿sí? ok. Llamemos que el WhatsApp en ese tiempo pues era más que todo el Skype, ¿sí? Entonces, pero también el saludo de cumpleaños de tu familia pues era virtual. Ujú. Pues es un episodio un poco nostálgico para mí, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, yo recibí esa noticia y yo estaba en función. Uf. Entonces para mí fue desgarrador, pero yo tenía que salir. O sea, me lo dijeron como 5 minutos antes de salir. Y Mm. entonces, y fue por, por medio virtual. Al otro día, pues, por diferencia horaria, yo estaba en el Cairo
y Cairo a Bogotá son como 7 o 8 horas de diferencia más o menos, entonces como que participar de las exequias de mi abuelo por un celular, pues Mm, fue duro porque no me pude despedir como se ¿cómo debía. eras? Claro. Sí, entonces lo mismo cuando, bueno, en Egipto, como ya lo hemos mencionado, hay otra religión, allá no existe la Navidad como sería para nosotros, diciembre, allá pues son como días muy normales, salvo el Año Nuevo. Entonces, como que uno decía, "Ay, en Colombia sí celebramos Ah, sí. Navidad, así estamos en la novena, el buñuelito, que son fechas muy familiares, ¿no? Ujú. Pero allá no. Entonces, como que sí se siente como ese, "Ay, quisiera poderme meter en la pantalla y volver a salir Claro. acá otra vez". ¿Y cuándo crees que es tu próximo viaje? No lo O sabemos. como te dicen, ¿tiene 15 días o tiene 24 horas para decidir? No lo sabemos, pero siempre hay que estar con un pie listo. Ok, Hay que estar con un pie listo, pues estoy como esperando eso, porque después de la pandemia la dinámica se ha entorpecido un claro. poco, ha Ok. sido un poco más... eh, solo Dios sabrá y el destino. Y pues bien recibido, para donde sea, será bien recibido y pues iremos a dar lo mejor. ¿Y cómo ves el futuro, sí, de ser clown, de ser payaso? Pues sé que tiene una connotación, muchas connotaciones, Sí. pero digamos de las artes circenses hoy en día. Bueno, existe un eslogan muy bello y es que el circo vivirá y será eterno mientras en el mundo existan los niños. Ok, Y nosotros somos dignos de esa eternidad. Entonces, quisiera poder aportar lo más que se pueda al mundo, a la sociedad, y tener un final como se ve en la película de Candilejas. Como fallece Calvero, sería la muerte más poética y más hermosa. El fallecimiento de Calvero es lindo porque está ahí. Y no como nos pasa a muchos artistas en el país y todo aquí. Aquí la gente pues muere es de olvido y de depresión. ujú. Ojalá no lleguemos a esas instancias, ¿no? Bueno, y en esa nota, ¿qué consejo le darías a un joven que quiere llevar su arte al exterior? Que si de verdad tienen el coraje y el amor por lo que están haciendo, que no renuncien hasta que lo logren. Ok, Mi papá cuando me ve creando algo y me ve allá encerrado, sí, porque estos momentos creativos a veces son un poco desgastantes. Mi papá y mi mamá me dicen, acuérdate que todo lo bueno en este mundo empezó como un sueño y tú lo tienes claro, hazlo. Entonces, si es el sueño de estas personas, si de verdad van a sentirse en la capacidad de entregar lo suficiente para lograrlo, que no renuncien y hasta que lo logren. Eso es como que ves tu caballo blanco y lo vas a perseguir hasta que ya estés encima de él. y bueno, y si tú pudieras dar el espectáculo de tus sueños sin límites en tal escenario, ¿cuál darías? No, yo entregaría mis burbujas, las sombras. Me gustaría mucho llegar a escenarios, por ejemplo, como Las Vegas, Ok, Nevada, pero también en muchos sitios de Europa que todavía hay mucha tradición en el ujú, teatro, en el vodevil, y que la gente todavía lo considera como una actividad familiar y van hasta de corbata, smoking, a un sitio de estos y te dan como un estatus ok. muy especial, ¿no? Entonces sería lindo poder compartir eso. Y incluso en Europa ves que los artistas veteranos son aún más respetados Claro. y son como un buen vino. Son como un buen vino. Entonces, y saben apreciar eso. Entonces, eso es bonito porque saben que detrás tuya hay una experiencia, una vida Claro. y te dan como ese estatus de todavía eres útil para este campo artístico. Bueno, Felipe, y para quienes nos han estado viendo, que quieran buscarte o encontrarte en redes sociales, ¿dónde pueden hacerlo? Claro que sí. Bueno, me pueden buscar en Instagram como @encantador de burbujas, Ujú. que ahí van a ver todo el mundo que hemos creado a partir de las burbujas. Y también @clownpipelone, que es como ya un Instagram un poco más personal, donde ya hay una serie de fotos de los viajes, de todas estas cosas. A mí generalmente en las tertulias me agrada mucho compartir cosas. Eh, Te voy a obsequiar un pound egipcio, Ay, muchas gracias. mira, que ahí trae al faraón Tutankamón. Mm, sí, Entonces es un bonito objeto de
digámoslo, una mara de buena suerte. Claro, bueno, Felipe, muchas gracias. Bueno, Felipe, muchas gracias. La verdad, no había visto un pound egipcio nunca. Y bueno, la verdad, muchas gracias por venir hoy a compartir tanto, no solamente este pound, sino tus historias, a mostrarnos que a veces migrar no es simplemente ir, que a veces es ir, volver, estar en constante cambio. Nos has demostrado cómo el humor, una nariz roja, no sé si usas nariz roja o no, pero puede ayudar a romper barreras y cómo el arte puede convertirse en un hogar, incluso si uno está a la distancia. Gracias por acercarte a nosotros, por contarnos tu historia y por, sí, hacer parte de vivir afuera. Es que sabemos que migrar muchas veces no es una decisión fácil, porque pues uno no sabe qué te está esperando afuera, pero hay que hacerlo en determinado momento por crecimiento personal, por reconectar, a veces uno dice, no me encuentro a mí mismo, pues muchas veces te encuentras a ti mismo fuera del país. Y hay que hacerlo, ¿no? Porque ya el mundo está muy globalizado, ya hay cosas que no hay que perdérselas, como un buen vino, una buena cena en otro lugar, maravillarse con lugares, por ejemplo, como Roma, que es un museo a cielo abierto, paisajes, amaneceres. A mí me encanta ver amaneceres y atardeceres, entonces ha sido de lo que yo más he disfrutado en mis viajes. Como por ejemplo cuando tenía mi tráiler y abría la puerta y el patio de mi casa eran las pirámides, porque estaba a escasos 2 minutos y las veía y decía, ¿cuándo tienes la posibilidad de tener eso? Eso es cierto. Muy pocas veces, entonces hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo, hay que arriesgarse, hay que conocer, hay que estar preparado, porque también el mundo es difícil afuera, también puedes llegar a vivir episodios de que no me trataron así por ser colombiano, pasan muchas cosas, pero hay que saberlas también apreciar. Claro. Y apreciar lo que uno tiene acá. Y bueno, ya saben dónde seguir a Felipe si quieren seguir su trayectoria y su arte. Y también recuerden que nos pueden seguir a nosotros en TikTok o en Instagram Vino Inmigración. La conversación no termina acá. Allá van a ver muchas más cosas de detrás de cámara, otros segmentos que hacemos. Y cuéntenos un poco qué les pareció el episodio, de qué más quieren escuchar, qué otras historias quieren ver, qué otros vinos quieren que probemos. Y seguimos así conectados. De nuevo, Felipe, muchas gracias y muchos éxitos en el siguiente destino. Que así sea, claro que sí. Claro, hay que tener, ojalá, muchos más para volver con nuevas experiencias. Claro, por supuesto. Aquí al podcast.